Capítulo 27. Visored. Espero que todo vaya bien. Ichigo observó la forma inquieta de Orime junto a él. Podía entender su tensión, aunque no la expresaba de la misma manera, sabía que su agarre de Sode no Shirayuki era más fuerte de lo habitual. Respiró hondo, luego colocó una mano sobre el hombro de su amiga y le dijo, en el tono más tranquilizador que pudo: no te preocupes, vamos a salvar a Tatsuki juntos. Está bien estar nervioso, solo necesitamos usarlo para concentrarnos y hacer nuestra parte, y todo estará bien. Orime asintió, luego se golpeó las mejillas con ambas manos y asumió una pose más determinada mientras decía: bien, solo sigamos el plan y recuperemos a Tatsuki. Ichigo asintió, sus ojos se movieron hacia el frente de la gran plataforma en la que Ishida los estaba moviendo a todos hacia adelante, donde las figuras de Rukia y Urahara estaban de pie junto al Achigen capturado. Ishida estaba justo detrás de ellos, para dirigir su vuelo y estar listo para actuar cuando fuera necesario, mientras que Chad estaba en la parte trasera de la plataforma, vigilando su entorno. Resultó que Hirako había elegido que se encontraran en el mismo parque donde pelearon contra Hirako la primera vez. Ichigo no estaba seguro de por qué, pero en realidad no afectó su plan, así que simplemente lo aceptaron. Cuando llegaron, no había nadie allí, al menos que Ichigo pudiera ver, pero eso no fue inesperado. Se habían ofrecido a aparecer primero para que cualquier vigilancia que el grupo tuviera sobre el área pudiera ver que, de hecho, estaban manteniendo lo que habían ofrecido antes de aparecer, lo que significaba principalmente mostrar que Yoruichi no era parte del grupo. Pasaron solo unos minutos antes de que los Visored aparecieran, el grupo emergió de un oscuro grupo de árboles con Hirako al frente, y Tatsuki siendo cargado por el tipo más grande en la parte posterior del grupo, atado con gruesas cuerdas y aparentemente inconsciente. El Visored se detuvo bastante lejos del brazo, e Hirako frunció el ceño al observar a Urahara y Rukia mientras decía, en un tono perplejo: entonces, ¿realmente apareciste sin Yoruichi, como prometiste que harías, y usando un Higai? Así que puedo estar tranquilo por el hecho de que esto causará un pequeño retraso en tu tiempo de reacción, como una muestra de buena voluntad. Urahara asintió y dijo: por supuesto. No me siento nada tranquilo. No he olvidado que tú inventaste Higai, no me extrañaría que hayas encontrado una manera de hacer unos que sean tan reactivos como lo sería un alma libre. ¿Eso es un cumplido? El ceño fruncido de Hirako se profundizó ante eso, lo que provocó que Urahara moviera las manos frente a él mientras continuaba. De todos modos, ¿es esa una buena razón para arruinar este intercambio? Creo que estamos cumpliendo con nuestra parte del trato. Nos presentamos en el momento y lugar que usted solicitó, limitándonos de la forma en que prometimos que lo haríamos. ¿Stan, vas a romper tu palabra? El Visored pareció casi considerar esto por un momento, antes de hacer un gesto para que el miembro de su equipo que tenía a Tatsuki se acercara al frente del grupo cuando dijo: se lastimó durante la batalla, y capturaste a nuestro sanador, así que nosotros tuvo que usar algunos procedimientos de emergencia para curar sus heridas, pero ahora está completamente recuperada, como puede ver. Espero que Achigen haya sido atendido igual de bien. Urahara hizo un gesto al cristal que sostenía al prisionero Visored, haciéndolo levitar hacia adelante, mientras decía: por supuesto, este Kido mantiene al objetivo en un estado de animación suspendida que evita que las heridas que recibió se vuelvan más severas tanto como detiene su capacidad de movimiento. No es solo una medida de contención altamente efectiva, también es ideal para preservar heridos hasta que puedan ser tratados. Un murmullo recorrió el Visored ante la explicación, e Hirako comentó, sorprendida: eso suena muy útil. Me sorprende que nunca haya oído hablar de eso antes de hoy. Oh, es un nuevo Kido, desarrollado muy recientemente. Realmente no importa, ¿verdad? Urahara hizo un gesto, y la jaula de cristal dorado brillante desapareció de alrededor de Achigen, lo que dejó al corpulento Visored tambaleándose. Claramente parecía conmocionado, pero Rukia no le dio tiempo para eso, colocó una mano en su espalda y lo empujó hacia adelante, mientras que Urahara retrocedió 2 pasos, con las manos abiertas y hacia un lado mientras decía, en un tono relajado: entonces, esa es nuestra parte hecha. Liberó a su amigo. Ahora liberará la nuestra, ¿sí? Hirako asintió en dirección a su hombre, quien se arrodilló, dio 2 pasos hacia adelante y cortó las cuerdas de Tatsuki antes de dejarla en el suelo mientras retrocedía. Orime inmediatamente se lanzó a agarrarla, tratando de despertarla justo cuando Achigen alcanzaba a Hirako, quien le puso una mano en el hombro para comprobar si estaba bien. Entonces, de repente, los ojos de Hirako se abrieron como platos y saltó hacia atrás cuando una carga en miniatura de Reiatsu extremadamente densa y altamente cargada salió disparada de la frente de Rukia, apuntando directamente hacia él.
agitó su mano para crear una losa sólida de luz dorada brillante para que quedara atrapada, que se mantuvo por un breve momento antes de que Yoruichi cambiara de su forma de libélula a una de tamaño humano, haciéndola explotar debido a la repentina expansión. Incluso cuando el Higai con la forma de Rukia, pero que en realidad había estado conteniendo a Yoruichi todo el tiempo, cayó al suelo, vacío de cualquier alma dentro de él. Todos los visores reaccionaron de inmediato, siendo la más rápida la pequeña niña de aire rubio amarrada en coleta que estaba al frente. Gritó algo mientras cortó su espada que hizo que creciera enormemente en medio de su movimiento y golpeó directamente a través del Higai en forma de Urahara, desintegrándolo por completo. Por suerte, Rukia acababa de salir de allí, aunque hizo una mueca al verlo y comentó, ese era uno de los favoritos de Urahara. Se enfadará mucho porque lo haya destruido. Deberías preocuparte más por ti mismo. El grito de la chica rubia, y Yori, Ichigo creía que se llamaba, fue seguido por otro gran golpe dirigido a Rukia, quien esquivó con Shunpo en lugar de intentar enfrentarse. Mientras tanto, el resto de los Visored entraron en pánico, todos ellos de repente usando sus máscaras mientras iban a atacar a Yoruichi, pero la mujer esquivó entre su cuerpo con una flexibilidad que se parecía mucho más a la de los gatos que caen que a la de cualquier humano, antes de azotar. A su vez con una serie de ataques que fueron lo suficientemente poderosos como para enviar a los otros Visore, volando o derribándolos al suelo con la fuerza de su impacto. Hirako fue el único que logró mantenerse en pie, pero en lugar de intentar contraatacar, simplemente giró la muñeca, dejando caer en sus manos dos de los palos de mármol que había usado la última vez y arrojándolos directamente a la cara de Yoruichi. Tuvo que retroceder cuando los palos rompieron sobre el endurecido Akuda que protegía su rostro, lo que provocó que dos huecos aparecieran directamente sobre ella. El capitán los despachó casi al instante, pero el tiempo ganado fue suficiente para que Hirako sacara de su ropa un orbe de oscuridad turbulenta muy familiar, apuntándolo hacia Tatsuki y diciendo, en un tono bajo y amenazante. Y como era de esperar, tú no cumpliste con tu palabra, qué bueno que me preparé para eso, ¿verdad? Una ola de oscuridad surgió del orbe más rápido de lo que cualquiera de las personas presentes podría reaccionar, golpeando a Tatsuki directamente en su pecho. Por un momento no hubo reacción, luego la chica repentinamente fue tomada por un espasmo cuando el Reiatsu se cargó de ira, odio y hambre antes de que un sudario muy familiar envolviera su cuerpo cuando Ichigo vio que una máscara comenzaba a formarse sobre su rostro. ¿Realmente no tienes límites, no es así? ¿Realmente no hay nada demasiado bajo para ti? La respuesta de Hirako al tono de odio de Yoruichi fue muy irónica, incluso con su voz más profunda a mitad de camino, mientras su propia máscara se formaba sobre su propio rostro. Te dije que tenía que hacer una curación de emergencia. No es mi culpa, la única forma en que podría hacerlo no es de tu agrado. Máscaras similares comenzaron a aparecer en los rostros de los otros Visorek también, e Ichigo se quedó congelado por un momento. Se suponía que este sería el momento en el que cargaría, de acuerdo con el plan, pero el plan no incluía la posibilidad de Tatsuki se había convertido en un Visore, antes de que Orihime soltara un grito que lo hizo correr hacia ella, cuando se dio cuenta de que chorros de llamas azules habían comenzado a salir de la forma transformada de Tatsuki e invirtieron a su otro amigo a quemarropa, antes podía levantar sus escudos para protegerse. Mientras corría, sintió que Yori cargaba a su espalda para detenerlo, pero luego la chica rubia tuvo que girarse para detener un contraataque de Ishida, lo que le permitió a Ichigo alcanzar a Tatsuki y Orihime. Mientras lo hacía, tenía que evitar las olas cada vez mayores de llamas azules, casi parecía como si el hueco que controlaba el cuerpo de Tatsuki no tuviera límite en cuanto a la cantidad que podía arrojar, y llamó a Sode no Shirayuki, congelando el gran paredes de fuego con un corte atravesándolo mientras alcanzaba a Orihime, que yacía en el suelo insensible con grandes porciones de su piel quemada e incluso algunas llamas aún sobre ella que sofocó con el poder de su Zanpakuto tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca para hacerlo. La fría mirada azul del hueco se centró en él mientras se precipitaba, y luego, de repente, el fuego comenzó a unirse. Aunque no parecía capaz de derretir el hielo, se estaba agregando tanto en una ola cada vez más grande que construir un muro para mantenerlo a raya era imposible. Entonces, en cambio, Ichigo se lanzó hacia atrás, arrastrando a Orihime mientras lo hacía, y luego gritó ayúdame.
tan fuerte como pudo mientras continuaba escapando del fuego que ahora lo atacaba a propósito, con la esperanza de que alguien le diera el momento de respirar que necesitaba para formular un plan de ataque que pudiera funcionar. Había esperado que quizás Chad distrajera al hueco que poseía a Tatsuki con una explosión, o a Rukia con un Kido, pero en lugar de eso, una pirámide de luz surgió a su alrededor, y cuando miró hacia abajo a la forma carbonizada de Orihime, se dio cuenta de que parecía estar murmurando algo entre espasmos de dolor. No pudo distinguir las palabras, pero entonces una de las dos hadas de Orihime, que no estaba sosteniendo su nuevo refugio, dijo, en un tono serio: ella está diciendo que debemos ayudarte a salvar a su amiga, como podamos. Ella no podrá dirigirnos, e incluso el poder curativo que tenemos aquí tomará tiempo para que se recupere, ese ataque sorpresa casi la mata. Ichigo sintió como si su estómago se estuviera llenando de plomo ante esas palabras. La idea de que Orihime podría haber muerto, potencialmente si hubiera sido un momento más lento, era inquietante, y ni siquiera podía imaginar cómo se habría sentido Tatsuki si supiera que había causado la muerte de su amigo, incluso sin querer. Necesitaba encontrar una manera de traerla de vuelta a sus sentidos, lo había logrado, seguramente su mejor amigo también podría hacerlo. Después de tomarse un momento para recuperar el aliento, Ichigo se tomó un momento para mirar a su alrededor y se dio cuenta con un sobresalto de que todos los contornos de la pirámide parecían estar envueltos en furiosas llamas azules, rugiendo contra ella con impotencia pero también ininterrumpidamente. Estaba bastante claro que el fuego lo invadiría a ella Orihime instantáneamente en el mismo momento en que se retirara la protección de la pirámide. Ichigo se tomó un momento para considerar el problema, luego se giró hacia el hada que aún rondaba. ¿Qué tan rápido puedes cambiar tu configuración? ¿Podrías cambiar de una a otra instantáneamente? Probablemente, si todos estuviéramos posicionados correctamente. Ichigo asintió, sintiendo que algo de confianza volvía a sí mismo ante eso. Dio unos pasos para medir el lado de la pirámide, luego se elevó en el aire, acercándose lo más posible a la punta antes de decir: bien. Entonces, cuando lo diga, quiero que uno de ustedes dos se convierta en la nueva punta de la pirámide. Y tendrán que estar parados precisamente aquí. Apuntó con la punta de su espada a un punto un poco debajo de sus pies, lo que hizo que el hada frunciera el ceño. Si hacemos eso, quedarás fuera de la pirámide y no podremos protegerte. ¿Recuerdas lo que ella también te pidió? Tenemos que salvar a Tatsuki. Y no tienes que preocuparte por mí. Sé lo que estoy haciendo y, por aterradoras que parezcan esas llamas, puedo soportarlo. Ichigo colocó sus manos sobre su rostro, usándolo como un punto de enfoque para extraer el poder de su hueco interior. Podía sentir su poder envolviéndolo, y justo cuando estaba a punto de finalizar, gritó ahora. Su voz se profundizó en un oscuro gruñido al final, incluso cuando sintió que el poder del hueco lo absorbía, terminando justo a tiempo para el final. La protección de la pirámide para desaparecer y el fuego para invadirlo por completo. El hueco tenía el control, pero esta vez, Ichigo era plenamente consciente de lo que estaba pasando. Fue una experiencia extraña, sentir su cuerpo moverse sin su propia ayuda, pero con el entrenamiento que había hecho junto a Sode no Shirayuki para practicar las lecciones de Kinki de Ishida, era algo para lo que estaba algo preparado. Sin embargo, el Olou que ahora controlaba su cuerpo parecía tener sus propios problemas, ya que en el momento en que obtuvo el control, comenzó a caer, claramente incapaz de usar Shunpo por sí solo. Sin embargo, parecía tener un gran sentido del equilibrio, ya que cuando aterrizó en la superficie inclinada del lado de la pirámide, se las arregló para mantenerse de pie sobre ella, al menos el tiempo suficiente para tener la palanca para alejarse de ella con un repentino golpe. Estallido de aceleración cuyo origen Ichigo no estaba completamente seguro. El hecho de que estuvo en llamas durante todo el proceso era preocupante, pero su regeneración parecía estar solucionándolo por ahora. Y una vez que estuvo fuera de la nube de fuego azul, el hueco pareció ser empujado en el aire desde múltiples direcciones por un momento, casi flotando en el aire por un fragmento de segundo como resultado y, lo más importante, encendiendo todos los fuegos. Su cuerpo afuera. Ichigo se dio cuenta de cómo lo había hecho el Olou, emitiendo Reiatsu de todo su cuerpo a la vez, y cuando el Olou volvió a bajar, fue expulsando el Reiatsu de un lugar a la vez. Fue entonces cuando Ichigo se dio cuenta de que Tatsuki lo estaba ignorando, aparentemente aún enfocado en atacar la pirámide de Orihime, y el hueco dirigió su cuerpo para ignorar a Tatsuki por completo, en cambio parecía más interesado en correr hacia el lugar donde Yoruichi estaba luchando contra los Bisored. Podía sentir el ardiente deseo de vengarse de Hirako en la mente del hueco claro como el día.
Sin embargo, Ichigo no iba a dejar que eso pasara. Yoruichi no luchaba sola, Chad la apoyaba con ráfagas de energía para que los seguidores de Hirako no pudieran darle la ventaja numérica, sin la cual Ichigo ya sabía que no podía seguirle el ritmo, mientras que Rukia usaba su Kido para acabar con una docena más o menos de huecos que Hirako había lanzado como distracción. Todavía no necesitaban la ayuda de Ichigo, especialmente porque el plan dependía de que él e Ishida pudieran operar en conjunto, e Ishida todavía estaba ocupado luchando contra Iori, mientras que Tatsuki y Orihime necesitaban ayuda ahora, de diferentes maneras, y él era el único que podía proporcionarlo. Dejó que su intención resonara clara y fuerte en el hueco, una llamada de detén esto ahora mismo, primero necesito salvar a mi amigo. Pero todo lo que obtuvo fue la risa burlona de su interior. La criatura claramente no tenía interés en hacer lo que Ichigo quería que hiciera. Por lo tanto, Ichigo llamó a Sode no Shirayui, y tan pronto como ella le dijo estoy listo, se concentró y llamó a todo el rey sí que pudo para rodear su propio cuerpo. Ya que no tenía necesidad de controlar su propio cuerpo al mismo tiempo, Ichigo realmente podía concentrarse en el objetivo, mientras tejía un capullo de Reishi a su alrededor. Era una construcción áspera y sin gracia, que no tenía una forma definida real, pero claro, todo lo que Ichigo necesitaba era rodear su cuerpo. Tan pronto como lo hizo, Sode no Shirayuki lo inundó con el poder de su Shikai, ya que con el Oyou en control, también era libre de usar su propio poder, e inmediatamente el Reishi que lo rodeaba se congeló, inmovilizando completamente a Ichigo en su lugar. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ichigo dejó que su tono fuera tan duro como pudo dentro de su mente mientras dejaba que el hueco sintiera el absoluto desprecio que sentía por la bestia, declarando lo que está pasando es que tú no eres el que tiene el control aquí, monstruo. O tú lo haces. Lo que quiero que hagas, o no haces nada en absoluto, mientras que Sode no Shirayuki lo repetía en sincronía, dándole a su voz una cualidad fría y resonante que hizo que el mensaje fuera aún más fuerte. El hueco, por supuesto, no estaba tan dispuesto a aceptar eso, y comenzó a destrozar su prisión, su poderosa fuerza abrió grietas a través de ella, pero trabajando juntos, Ichigo y su Zanpakuto fueron capaces de rellenar cualquier abertura y endurecerla constantemente. Cuando, a pesar de la inutilidad de sus esfuerzos, el hueco no parecía dispuesto a rendirse, Ichigo dejó que su ira se sintiera mientras creaba un revendedor justo enfrente de su cara e hizo el equivalente de susurrar fríamente: puedo poner regresas a tu jaula con un pensamiento, así que si no quieres que lo haga, solo comienza a ayudar ahora. Ichigo podía sentirlo en el alma del Oyou mientras aceptaba a regañadientes su condición antes de vocalizarlo con un bien que sonaba muy molesto, y tan pronto como Ichigo y Sode no Shirayuki lo soltaron, una vez más estalló hacia adelante, pero el tiempo se estrelló directamente contra el hueco, enviándolo al suelo. Mientras ambos se recuperaban del impacto, Ichigo tuvo un momento para tomar la forma monstruosa que había tomado Tatsuki. Su cuerpo todavía era algo humanoide y femenino, pero estaba cubierto de una mezcla de escamas azul oscuro y negro, y tenía una cola larga, gruesa y con escamas similares, que combinada con su postura encorvada, la hacía parecer una especie de lagarto. También tenía crestas puntiagudas a lo largo de la columna vertebral y la cola, así como el lado externo de los brazos y las piernas, mientras que la máscara era delgada y oblonga, afilada en una punta a medio camino entre un pico y un cuerno. Y solo para completar la imagen, el monstruo siseó a Ichigo, antes de que las crestas sobre su cuerpo comenzaran a brillar de color azul, dejando humo blanco mientras se calentaban antes de que las llamas azules brotaran de ellas. El hueco interior de Ichigo empujó su cuerpo hacia adelante antes de que la corriente de llamas realmente pudiera comenzar, golpeando directamente al enemigo 2 veces. Los ataques impactaron, y por el aleteo del objetivo, lograron herirla incluso a través de la armadura de escamas. Pero aunque el chorro de fuego no golpeó directamente, de hecho, fueron enviados de par en par, Ichigo los sintió cambiar repentinamente de camino en el aire detrás de él, incluso si no podía verlos directamente, y advirtió al hueco, quien saltó fuera del camino. Justo a tiempo para evitar que múltiples lanzas de fuego lo golpeen en la espalda. A pesar de la falla, el fuego continuó moviéndose, envolviéndose alrededor del hueco del lagarto, quien se enderezó para ponerse de pie. Combinado con lo que parecía un vestido de llamas vivas formándose a su alrededor, fluyendo y ondeando contra el viento, el hueco ya no se veía tan bestial, sino como una especie de princesa imperial monstruosa. El hueco interior de Ichigo se rió entre dientes ante eso, oscura diversión en su voz. ¿Fue un truco, no? ¿No regresaste a la bestialidad? En realidad tienes el control total de tu anfitrión.
La voz que respondió fue altiva, y aunque todavía tenía el tono oscuro que todos los huecos con los que Ichigo había conocido, se sentía mucho más controlada, incluso cuando ocasionales grietas como carbones chisporroteantes se podían escuchar debajo de su tono desdeñoso y altivo. ¿Creías que un pequeño y tonto humano podría domar a un verdadero hueco? ¡Qué criatura tan patética eres! Ahora quema. Ningún gesto siguió a esas palabras, pero un tornado de llamas azules de repente rodeó el cuerpo de Ichigo, dando vueltas cada vez más cerca de él. 2 veces, el Olou que controlaba el cuerpo de Ichigo trató de atravesarlo, pero en ambas ocasiones, justo cuando estaba a punto de hacerlo, el Olou parecido a un lagarto se estrelló contra él, enviándolo de vuelta al interior, mientras las llamas se acercaban cada vez más. Después de un tercer intento fallido, Ichigo pudo sentir la rabia de su interior hueco creciendo hasta el punto de ebullición, y se dio cuenta de que estaba cargando un 0 dentro de un puño cerrado. Antes de que pudiera, Ichigo inmediatamente llamó a una esfera de Reishi para enjaularlo. Sode no Shirayuki lo congeló un momento después, obligando al hueco a dispersarlo con un gruñido. ¿Qué estás haciendo? Primero me pides que pelee, luego me detienes. Ichigo no permitió que la ira del monstruo lo detuviera, contrarrestando la suya propia mientras su voz interior deletreaba: no estamos matando a Tatsuki, estamos derrotando al hueco para salvarla, en un tono tan duro y frío como pudo. Al hueco, sin embargo, no pareció importarle, ya que respondió con un calor similar al de antes. Ella también te destruirá si no me dejas usar todo lo que tengo. Necesito ponerme serio para salir del fuego. La respuesta de Ichigo de simplemente evítala, levántate y pasa por encima de ella. Se encontró con un largo y dilatado silencio, hasta que finalmente Ichigo se dio cuenta: no puedes, no. A lo que el Olou no tuvo respuesta. Por supuesto, tenía mucho sentido. Ichigo sabía cómo usar los poderes de Shinigami, pero ¿por qué su hueco interior habría prestado atención cuando los estaba aprendiendo? Lo que de repente le dio una idea. Sode no Shirayuki pareció darse cuenta inmediatamente de lo que estaba pensando, pero el Olou no. Ichigo supuso que la criatura simplemente no estaba acostumbrada a interactuar con otras almas a través de una conexión espiritual como esta, mientras que el Zanpakuto fue construido para poder hacerlo. Por lo tanto, Ichigo lo deletreó, las palabras entonces pásame el control, casi cantando con su determinación. Incluso cuando el fuego azul que rodeaba su cuerpo compartido ahora estaba lo suficientemente cerca como para quemarse con cada movimiento, el hueco vaciló. Trató de objetar que puedo usar mejor mi propio poder, pero el contador de Ichigo fue un fuerte y autoritario: puedo usar todo lo demás, y si Sode no Shirayuki no tiene que impedir que robes el control de mi cuerpo, sus poderes también estarán sobre la mesa, y eso fue suficiente. Aparentemente incluso el propio monstruo se dio cuenta de que los poderes de hielo podrían ser lo mejor para combatir el fuego. Tan pronto como recuperó el control de su cuerpo, Ichigo ni siquiera esperó, sacó el Zanpakuto ya liberado de su vaina donde el hueco lo había empujado una vez que obtuvo el control, y se lanzó hacia arriba con un rápido shunpo, cortando al mismo tiempo. Todo el tornado se convirtió en una columna de hielo por un momento, que Ichigo usó para volverse duro como una roca como Konakuga, mientras intentaba replicar el mismo truco que había usado el Olou, desatando una ráfaga de Reiatsu a la vez. El resultado fue que explotó a través del hielo como un misil, grandes trozos cayeron. Un corte con su espada literalmente envuelto en un gigantesco capullo de repugnancia inmediatamente les dio una aceleración repentina, convirtiéndolos en una lluvia de proyectiles dirigidos al hueco parecido a un lagarto. Dicho oponente respondió tejiendo las llamas azules que aún salían de sus púas en una enorme cúpula. El hielo se derritió casi instantáneamente en lugar de poder atravesarlo. Ichigo se quedó quieto por un momento mientras pensaba en cómo atacar a continuación, pero su enemigo no parecía inclinado a darle espacio para respirar, ya que la cúpula de fuego que la protegía de repente se transformó en una serie de serpientes gigantes que inmediatamente se lanzaron hacia Ichigo. Sabiendo que no podía detener un ataque desde múltiples direcciones, se lanzó hacia adelante, sosteniendo a Sode no Shirayuki en una posición de guardia frente a él mientras se lanzaba directamente hacia una de las serpientes. Como esperaba, esto resultó en que el fuego se congelara a su alrededor y fuera derretido por el fuego detrás de él, que luego se congeló a su vez, lo que le permitió a Ichigo atravesarlo, básicamente convirtiendo las llamas en hielo y él mismo en un rompehielos. Aterrizó directamente frente al hueco, y aunque no podía estar seguro, pensó que podía sentir la sorpresa de él cuando el brillo azul de sus ojos casi pareció parpadear por un momento. Cortó para aprovecharlo, pero incluso si se hubiera sorprendido, sus reflejos eran imposibles
imposiblemente rápidos, lo que le permitía parar la espada con su punta, que, a pesar de la fuerza que Ichigo había puesto detrás de la cuchillada, aguantó. Los ojos de Ichigo se entrecerraron mientras intentaba empujar con más fuerza, antes de darse cuenta de por qué no avanzaba. Las púas parecían estar actuando como metal, y de alguna manera estaban siendo derretidas y reforjadas por el fuego que salía de ellas, que se combinaba con el hueco natural. La regeneración estaba haciendo imposible atravesarla. Y antes de que pudiera encontrar una solución alternativa, Ichigo tuvo que esquivar hacia arriba cuando las serpientes de fuego que había evitado en su camino hacia abajo volvieron a converger en su posición. Ichigo podía sentir cómo aumentaba la frustración cuando el hueco se enderezó, una vez más adoptando esa pose regia mientras más serpientes de fuego se formaban a su alrededor, esta vez con algunas de ellas permaneciendo estáticas a su alrededor como una defensa lista, incluso mientras otros hacían ataques de sondeo hacia Ichigo, quien en este momento, no podía hacer mucho más que congelar cualquiera que se acercara demasiado y dispararlos como proyectiles inútiles y fáciles de derretir una vez más. Cuando el hueco interior comentó en su mente ella realmente tiene un gran poder, ¿eh? Ichigo dejó salir su frustración con un resoplido. Si estás tan impresionado, ¿por qué no me das consejos sobre cómo usar tu poder real, sea lo que sea? Quedó estupefacto ante el engreído "me lo prohíbes" del hueco, que aparentemente fue lo suficientemente divertido como para que el hueco elaborara que mi poder es una mayor eficiencia en la purificación de mi propio Reiatsu, hace que pueda disparar unas 5 veces más. Muchos cero como otro hueco, lo que al menos explicaba el comentario anterior, pero aún así dejó a Ichigo sin un nuevo truco que pudiera usar contra su enemigo. Se preguntó a sí mismo cuál era el punto de tener el control él mismo, y cuando el hueco murmuró "déjame hacerlo, al menos me divertiré mientras piensas", fue entonces cuando Ichigo encontró su camino a seguir. ¿Por qué no? El hueco se sorprendió, al igual que Sode no Shirayuki, pero Ichigo no perdió el tiempo y se lanzó hacia los huecos mientras explicaba. Puedo hacer más que pensar cuando tienes el control, pero también debes cooperar con Sode no Shirayuki, y devolverme el control cuando te lo pida. Tengo un plan. Luego, antes de que cualquiera de los otros dos pudiera discutir, se echó hacia atrás mientras volvía a colocar el control en las manos del hueco. Eso significaba perder a Shunpo, pero ya había fijado el destino y, por lo tanto, como esperaba, el hueco tenía que confiar en que Ichigo sabía lo que estaba haciendo y compensar su falta de Shunpo empujándose hacia abajo con un estallido de aceleración de Reiatsu, mientras Ichigo se concentraba. Creando sutilmente tantos puntos focales como pudo, pero frenándose en atraer a Reishi hacia ellos. Luego, justo cuando su cuerpo se estrelló contra el otro hueco, la hoja de Zanpakuto se estrelló directamente contra las hojas cruzadas en los brazos del lagarto, lo invocó todo a la vez, creando una multitud de barras alrededor de los dos, Sode no Shirayuki agarrándose de él. Su puntería mientras ella dejaba que su poder se deslizara sobre los barrotes, no los congeló, sino que apagó constantemente las llamas mientras intentaban quemar el Reishi, permitiendo que la repentina jaula que había creado permaneciera en su lugar y los mantuviera a ambos atrapados. Su eco interior se rió, mientras que el otro gritó cuando las barras no cedieron antes de rugir de vuelta, el desdén ahora estropeado por pura rabia. Ya he tenido suficiente de todos ustedes tratando de atarme. Gobierno sobre el fuego mismo, los quemaré a todos hasta convertirlos en cenizas. Ichigo ignoró la amenaza y en su lugar tomó las riendas de su propio cuerpo. Las barras de Reishi inmediatamente comenzaron a descomponerse ahora que ya no podía concentrarse en ellas, pero Ichigo ralentizó el proceso con Akuga empujando las barras de Reiatsu tan lleno de desdén como pudo, antes de recurrir al truco de caminar en el aire de Fullbringer, rebotando las barras en el hueco lo suficientemente rápido como para dejarlo aturdido. Se las arregló para hacerlo 4 veces antes de que las barras simplemente se rompieran, pero fue suficiente. El hueco quedó tambaleándose, y antes de que pudiera escapar, Ichigo empujó a Sode no Shirayuki directamente a una de las crestas de los brazos, usando la misma técnica que había sido suficiente para cortar la piel de menos, inmovilizándola contra el suelo, y luego dejó que Sode el poder de Shirayuki no se pierde, alimentando su poder desde su propio hueco interior para hacerla ir mucho más allá de su propio límite, incluso cuando él dejó que ella controlara el poder, renunciando a cualquier control sobre él y en su lugar, centrándose por completo en apoyar la conexión en sí. Si bien el ataque no congeló repentinamente al hueco, quería salvar a Tatsuki y su Zanpakuto lo sabía, congeló por completo todas sus crestas a la vez.
Naturalmente, comenzaron a calentarse de nuevo casi de inmediato, pero cada vez que lo hacían, Ichigo simplemente canalizaba más poder de su Uequaso de no Shirayuki para que pudiera desatar una nueva ola helada superpoderosa, y no pasó mucho tiempo antes de que se formaran grietas en las crestas. Ante los incesantes picos conflictivos de temperatura fría y caliente en una sucesión tan repentina y rápida, manteniendo la espada sujetando sólidamente a su oponente contra el suelo, Ichigo se arrodilló, colocó una mano sobre la mejilla de Tatsuki, o donde habría estado, si no hubiera estado cubierta por una máscara de Oyou, y dijo, tratando de inyectar tanto calor como fuera posible. Podía dentro de su voz incluso mientras la mantenía fuerte y fuerte. Tatsuki. Tatsuki, despierta, eres más fuerte que esta cosa. Sácalo. El hueco, que ya tenía dolor, fue tomado por espasmos repentinos, sus ojos parpadearon por un momento mientras articulaba, la voz temblaba por un momento. ¿Y Ichigo? Yo. Entonces otro grito salió de su boca, y la voz se recuperó. Su tono altivo mientras gritaba. No lo permitiré. No soy esclavo de los humanos, mi voluntad no será subsumida. Ichigo no dejó que eso lo detuviera, golpeó a la criatura en la mejilla antes de gritar de nuevo. Tatsuki, sé que puedes oírme. Puedes liberarte, creo en ti. Hubo otra serie de espasmos que sacudieron su cuerpo, y una vez más fue el hueco quien respondió. No me rendiré. Detén esto o la mataré en lugar de dejar que la recuperes. Sabes, por muy conmovedor que sea todo esto, no tiene ningún sentido. Después de todo, en unos minutos como máximo, los habré matado a ambos. Los ojos de Ichigo se abrieron como platos mientras se giraba, observando al gran y familiar hueco con la enorme máscara y el cuerpo cubierto de pelo verde, su amplia sonrisa y sus ojos rojos luciendo bastante odiosos mientras se clavaban en él. Ichigo podía sentir incluso su hueco interior mostrando un temor creciente hacia el enemigo. Aún así, Ichigo se dijo a sí mismo que había golpeado a la criatura antes, así que se enderezó y dijo, amenazando. ¿Has vuelto para dejarme vengar a mi madre, Grand Fisher? Pensé que aprendiste la lección. La criatura dejó escapar una risa baja y oscura cuando su tentáculo se extendió, brotando 4 copias de su madre. Ichigo se armó de valor para otra batalla psicológica, excepto que entonces las copias de repente se transformaron, transformándose en réplicas perfectas del mismísimo Grand Fisher. Que luego, por su cuenta, cada uno produjo 4 ejemplares más, que repitieron el proceso nuevamente. Ichigo pudo sentir que su miedo aumentaba repentinamente, mientras la risa hueca se convertía en una cosa inquietante y retumbante antes de que finalmente hablara, su voz provenía de tantos lugares a la vez que, incluso como un susurro, era casi ensordecedor. Oh, niño tonto, tú eres el que aprenderá una lección esta vez.